Buenas, Pepes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo la tercera parte de esta miniserie donde estábamos viendo distintos tipos de gestiones. Probamos un par de gestiones en videos anteriores y hoy les traigo en esta serie que terminaría, pero que podemos continuarla porque sabemos que existen cientos de gestiones, ¿sí? Pero bueno, la vamos a hacer miniserie donde terminamos con esta gestión que le pusimos de nombre a ¿saben cómo? La Voucher, ¿sí? Es una estrategia, una gestión, es obviamente una forma que se utilizaba obviamente en lo que tiene que ver con las apuestas, ¿sí? Es una estrategia de apuestas que se conoce como la estrategia La Voucher, también llamada sistema de cancelación, ¿sí? Ya vamos a ver con algún pequeño ejemplo, o sistema de división, que también lo vamos a hacer en algún pequeño ejemplo, muy parecido a la martingala, pero tiene algunos puntos que es lo que hace la diferencia, ¿sí? Es muy popular en juegos de azar como la ruleta y el blackjack, ¿sí? Esta estrategia se basa en una serie de números que tú mismo, ¿no? En el caso de que los vas programando, vos podés decir, ¿no? En el bot que querés hacer $100. Entonces lo que vas a hacer es imaginarte que esos $100 los podés dividir en números pares. Por ejemplo, puede ser, no sé, ¿no? El 2, el 8, el 15, el 20, que la suma llegue a 100, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con números redondos en un ratito. Esas sumas vas a agarrar el extremo izquierdo con el extremo derecho, los vas a sumar y eso es lo que vas a hacer en la operación. Si ganás, lo cancelás, ¿ok? Desaparecen de esa lista. Si perdés, la suma de esos dos extremos van a ser el último número del lado derecho que se va a sumar a esa lista ya vieja, ¿sí? Así que cuando vos vas ganando, vas a ir tachando la suma de esos dos números extremos hasta llegar al centro y que quede nada, y vas a obtener obviamente esos $100, esos $10, esos $1000 o la suma que vos buscaste en esa gestión, ¿sí? Recuerden que este tipo de gestiones son de alto impacto, ¿bien? Vamos a hacer un pequeño ejemplo en lo que tiene que ver con la gráfica, como para tener una idea, por ejemplo con $100, ¿sí? Bien, Pepes, una vez en la gráfica voy a hacer algún pequeño ejemplo como para tener una idea cómo va a funcionar la gestión del robot, ¿sí? Sabemos que este tipo de apuestas que se utilizaban y se utilizan en los casinos, obviamente siempre van a ser a favor del casino. La matemática da siempre a que gane el casino y que a la corto, mediano o largo plazo termine perdiendo el cliente, ¿sí? Esto es así. Obviamente que en esta gestión es para probar en este bot y vamos a tratar de sacar lo mejor posible. Sabemos que son de drawdowns grandes muchas veces, así que bueno, vamos a probarla a ver qué es los resultados, pero antes vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que vos querés hacer diariamente $100, ¿sí? También puede ser con 1000, con 2000, con 5000, con 100.000, con 10, con 20, ¿sí? El ejemplo va a ser con $100 en esta secuencia que les voy a marcar, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos como objetivo $100 diarios, ¿sí? En una cuenta de 10.000 sería el 1%, supongamos, ¿no? Bien, tenemos que armar una secuencia de números que tiene que dar la suma de los 100. Puede ser cualquier número, pero no nos podemos pasar de 100 si queremos hacer 100, ¿sí? Un ejemplo, supongamos que arrancamos con $5, le agregamos 10 más, sería 15, ¿sí? Si le agregamos 20... serían, ahí está, 25, le agregamos 5 más, 30, le agregamos 20, ¿sí? 50, ahí vamos, $50, vamos a agregar 40 más como para ir cerrando, ¿no? La secuencia puede ser larga, chica, lo que importa es que la suma a vos te dé 100, ¿sí? Ahí van 90 y le agregamos 10 más, ¿sí? Supongamos que este es el ejemplo, ¿no? Puede ser 5, 5, 5, 3, 8. La suma es 100. Bien. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la primera operación tenemos que sumar este numerito con este numerito. Los extremos, ¿sí? 5 más 10, 15. Bien. Si ganamos la operación, ¿qué ganamos? Ganamos $15. Esto se tacha. Y esto se tacha. Desaparecen de la secuencia. ¿Qué nos queda? Nos queda este último y este último de los extremos, ¿no? Así que ¿cuánto nos quedarían? 10 más 40, ¿cuánto es?
50. Obviamente es mucho, pero bueno, hay que sacar la cuenta y qué tipo de gestión hacer, ¿no? Pero es un ejemplo. Operamos los 50. Si los 50 los llegamos a ganar, tachamos, ¿sí? Bien. Y vamos a buscar los extremos. ¿Cuánto sería? 20 y 20. Es hasta terminar con la secuencia, ¿sí? Bien. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Entonces nosotros vamos a hacer la operación de 40. ¿Qué pasa si se pierde? Si se pierde, lo que va a pasar es que estos 40, ¿sí?, se van a sumar al final, ¿sí?, para hacer el extremo derecho. Entonces nos van a quedar 20, ¿sí?, estos 20 que están acá, ¿sí?, los 20 más los 5, ¿sí?, más los 20 que estaban, ¿sí?, más se le van a agregar los 40 nuevos, ¿sí? Y vamos a seguir. Vamos a operar 40 más 20 y eso va a ser 60, ¿sí? Si los 60 se ganan, se tacha, ¿sí? Y nos vamos para adentro. 5 y 10 y 20, perdón, quedarían 25. Si los 25 se ganan, terminamos sacando el porcentaje que estábamos buscando. Ahora, si se pierden, se van a agregar al final de esta secuencia, ¿ok? Así que, sencillito, gente, nos vamos para el backtesting. Espero que les haya gustado y, bueno, veremos a ver qué número conseguimos hoy. Chau, chau. Bien, Pepes, estamos en la plataforma MT4. Vamos a ver un poquito qué va a ser el bot en estos backtesting de solamente un añito. Recuerden, como les digo siempre, por lo menos 5 años tienen que conseguir de historial, ¿sí? Pero bueno, el primer backtesting va a ser diferente a los otros dos por el lotaje, porque va a ser de 0.5, el segundo backtesting va a ser de 1.5 y el último de 2.5, donde en cada lotaje obviamente va a ser las secuencias que les explicaba anteriormente, ¿no? Donde veíamos cómo se tiene que programar o ejecutar en forma obviamente secuencial y respetando lo que tiene que ver con este tipo de apuestas de la bocher, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar con el primer backtesting y veremos los informes, ¿sí? Allá vamos. Bien, gente, llegamos a este primer resultado, este primer informe donde estamos viendo un resultado muy pero muy jugoso. Mira lo que es esto, 12.742% con una cuenta de 10.000, ¿sí? Una animalada en un año, ¿sí? Así que bueno, 1.274.200 dolaritos, gente. Encima con 97 centavos. Mira vos, tremendo. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con factor de beneficio, prácticamente 1.98, bastante bien. Y beneficio esperado 5.540. Obviamente que va haciendo esas secuencias que va obteniendo resultados abismales. Pero lo negativo, que ahí es cuando tenés que observar y fijarte si no te conviene hacer una muy buena optimización en lo que es los bots o en la gestión. Fíjense en lo que es el drawdown. Sí, señores, terrible. 66% de drawdown en algún momento lo tuvo y eso obviamente yo creo que ella es tirar la moneda para arriba. Igualmente el resultado es jugoso. Vos podés poner, comenzar con una cuenta de $100 en vez de 10.000. Si perdés 100 no es lo mismo que 10.000. Y bueno, seguramente vas a tener también de forma exponencial el resultado final, ¿no? Así que bueno, acá estamos, gente, con el primer backtesting. Un lindo, jugoso resultado, pero con un drawdown que da miedo, ¿no? Así que bueno, vamos al segundo backtesting y no está mal lo que les dije, una cuentita más chiquita. Si perdés 100 y si ganás podés hacer, ¿no?
bastante, un 12.000%. Así que bueno, vamos al segundo backtesting, gente. Ahí vamos. Llegamos a este segundo backtesting, donde la diferencia con el anterior era el lotaje. En este caso utilizamos 1.5 en estas secuencias que el bot va a ir ejecutando, obviamente respetando lo que es la gestión, la voucher, ¿sí? Fíjense en el resultado, gente, el doble que el anterior. Con una cuenta de 10.000 obtuvimos 21.139%, 2.113.974 dólares, ya no me sale, con 87 centavos. Tremendo, gente, Bien, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Que se nota que por lo menos es un poquito más optimista el drawdown, ¿sí? En este caso el drawdown estuvo en 32% y no esa forma abismal que está más cerca de quemar la cuenta que de obviamente estar en un drawdown en 10%. Estábamos casi en 70%. En este caso tenemos un 32%. Obviamente esto se puede ajustar, optimizar, pero también no estaría mal lo que les dije en un principio, ¿sí? Probar con cuentas chiquitas o en centavos, ¿sí? Donde vos sabés que si te hace un 21.000% con este lotaje, wow, ¿no? Una cuenta de 100, imagínate. Así que bueno, lo que sí vemos también, que no comenté en el backtesting anterior, es lo que tiene que ver las posiciones cortas y largas. Sigue teniendo entre un 30 y un 40 de ganadas, ¿sí? Quiere decir que el bot es rentable por el riesgo-beneficio, ¿sí? Donde el beneficio es superior al riesgo y obviamente gana 4 de 10 para perder 6, ¿sí? De 4 a 5 suele ir ganando. Así que bueno, el bot es rentable. Mirá si no es rentable. Lo único que obviamente hay que ajustar es uno de los puntos, para mí el principal, el drawdown, ¿no? Obviamente porque estás al límite y hay que tratar de que esto no sea un casino, por más que este tipo de sistemas vengan de ese lugar, ¿sí? Así que vamos a la última de las últimas, ¿sí? De esta miniserie. Ahí vamos. Bien, gente, llegamos al final de este último recorrido de esta miniserie con esta gestión que estábamos viendo, donde obtuvimos un resultado hermoso, jugoso, muy parecido al anterior. En este caso modificamos el lotaje, fue de 2.5 y los resultados fueron tremendamente buenos en cuanto a profit. Obviamente, imagínense, cuenta de 10.000 y 21.460%, gente. 2.147.000
$26.075, ¿sí? Y 39 centavos. Así que impresionante resultado. También el drawdown fue muy parecido al anterior. Estuvimos en un 36%. La idea es optimizarlo para bajarlo, ¿no? Y si no, también se puede probar, como les decía anteriormente, una cuenta más chiquita, ¿sí? Y obviamente que si la cuenta llegase a tener un drawdown alto y es una cuenta de $100, por ejemplo, no te va a afectar tanto que una cuenta de 10.000 o más, ¿sí? Y si haces sobre todo un 21.000, 22.000%, una animalada, ¿sí? Así que, gente, en cuanto, bueno, a riesgo-beneficio, es lo que diferencia este bot de otros. Y obviamente las ganadas son de a 4 a 5. Obviamente se pierde más de las que se gana, pero el resultado sale a la larga, al mediano plazo, positivo, ¿sí? Así que bueno, si les gustó, gente, nos seguimos viendo todos los días en vivo. Operamos en vivo, gente, todos los días. Sesión de Londres y Nueva York todas las mañanas. Sumate a los streaming que hacemos por YouTube. Así que bueno, y si querés sumarte a la comunidad de Telegram, ahí estamos también. Así que bueno, gente, los espero y pasen una gran semana con muchos profit. Nos vemos en la próxima. Chau. Nos vemos.